Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés, y con este nuevo video tutorial vamos a resolver a través de tres fórmulas interesantes que nos han dejado Paolo Pozzoli, Bo Raidobon y Rick Rostein, fórmulas muy buenas, sin obviamente dejar de lado las otras fórmulas que también son bastante buenas, del grupo de Excel BI en el reto 297 que nos pide resolver este problema que acabo de bajar de la hoja de cálculo que nos deja en el enlace en esa publicación, en donde estos tres autores nos regalan fórmulas impecables, muy buenas también, como ya digo, sin ver obviamente las otras que también son muy buenas, que ya han resuelto, a partir de otros lenguajes de programación como Python, también como Excel, también como M, o también como R, o bien el lenguaje que sea que se utilice, Power Query también, para resolver el problema. Tengo una tablita de datos tal cual como lo explican en la publicación, en donde tenemos en la primera columna un montón de celdas que contienen valores alfanuméricos, podría decirse así, que tienen números y que tienen letras o caracteres diferentes a números, los cuales contienen números, como tú puedes darte cuenta, separados siempre por un delimitador constante. En este punto, el delimitador constante es la coma y un espacio. Fíjate que cada una de las celdas está delimitando o separando cada uno de los valores numéricos por una coma y un espacio, una coma y un espacio. Para lo último, tener un solo carácter que representa el dígito por el cual yo necesito operarlo, o contiene un carácter que representa un operador matemático o aritmético por el cual yo necesito, y valga la redundancia, operar cada uno de los números de la cadena de texto. Si aquí, por ejemplo, está la suma, entonces yo necesito sumar 4 más 5 más 6 más 7. El problema es que todo esto se encuentra dentro de un string o se encuentra dentro de una cadena de texto. Lo primero que tengo que hacer, o el método condensado de Paolo Pozzoli, Bo Raidobon y Rick Rostein, es tomar cada uno de los números o cada uno de los dígitos, separarlos de la cadena de texto original sin tener en cuenta el operador matemático por el cual yo necesito operar cada uno de esos valores numéricos, y seguidamente iterarlos como si fuera un bucle o como si estuviesen dentro de un bucle para entregar una respuesta. La respuesta correcta se encuentra literalmente a la derecha, a través de un valor numérico para cada una de las expresiones de cadena que contienen valores numéricos dentro de todo el rango de datos. Aquí tengo la fórmula condensada dentro de esta columna, la cual te voy a explicar dentro de la celda. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es utilizar a la función let, o voy a crear una función let que me permita crear nombres intermedios, la cual me permita a lo último hacer un mega cálculo, de tal manera de ahorrar memoria del computador, tamaño de la expresión y ciclos del procesador en caso de que decida hacer un bucle, al llamar pequeñas expresiones mediante el uso de fórmulas, asignarlas a nombres, para lo último consumirlas en un mega cálculo. El primer nombre que voy a crear va a contener los dígitos separados. Fíjate, ¿cómo hago para partir cada uno de los dígitos? Pues obviamente utilizo a la función dividir texto. ¿Qué hace la función dividir texto? Toma un valor textual, fíjate, toma un valor textual. Yo voy a tomar como ejemplo la primera celda llamada B3. Toma ese valor de texto y lo parte con el carácter delimitador que puede estar contenido en el argumento col delimiter o delimitador de columna, o row delimiter o delimitador de fila. Fíjate que la celda B3 tiene una cadena de texto, se encuentra envuelta dentro de un par de paréntesis que tiene el carácter de 4, espacio 5, espacio 6, espacio 7. Luego viene un espacio, espacio más, que es el operador de aritmético que yo necesito utilizar para operar cada uno de los valores numéricos. Voy a tomar ese valor de texto que me está llegando dentro de la celda B3, y en el argumento llamado col delimiter, que es el delimitador de columna, voy a tomar la coma, el espacio, y lo voy a colocar dentro de un par de comillas. Fíjate que de manera opcional yo puedo colocar el row delimiter, que es un delimitador de filas, en caso de que lo llegue a necesitar, pero como solamente quiero partir esos caracteres o esas letras o esos números por ese carácter delimitador mediante el call delimiter para que aparezcan en modo de columna, omito el argumento llamado row delimiter o delimitador de fila.
Aprecia que si intento imprimir mediante el uso de la función let el valor del nombre llamado dígitos, que solamente está evaluando de momento la celda B3, lo que estoy logrando como resultado es el valor de 4 separado en una celda, el valor de 5 separado en una celda, el valor de 6 y el valor de 7. Pero si yo quisiera sumar, por ejemplo, el 4 con el 5, me daría una respuesta correcta. El 5 con el 6 me da una respuesta correcta. El 6 con el 7 me da una respuesta correcta, pero cualquiera de esos números que lo quiera sumar con el símbolo de más me da una respuesta incorrecta porque no es un valor operable o no es un valor sumable u operable a través de un operador de suma o resta, multiplicación o división, un operador aritmético. Entonces, lo que tengo que hacer es primero quitar el valor de la suma de toda la cadena. Esto lo logro antes de pasarlo dentro de la función dividir texto mediante el uso de la función llamada texto antes, es donde yo tome el valor del texto y le diga en el delimitador o segundo argumento, quiero que me detectes el delimitador de la coma y el espacio dentro de la cadena y me extraigas el valor del texto antes. Fíjate que si yo lo dejo por default, primer argumento llamado, en este caso, texto y el segundo argumento llamado delimitador e intento imprimir el valor del nombre mediante el uso de la función let, él me devuelve el valor de 4, es decir, el primer valor que se encuentra dentro de la cadena antes de la primera ocurrencia del delimitador, que sería la coma y el espacio. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le coloco en el tercer argumento, llamado número de la instancia del texto antes, que es donde yo quiero que busque ese separador, que sería la coma y el espacio, quiero que lo busque en la segunda ocurrencia. Entonces él viene, o la función viene texto antes y busca la segunda ocurrencia del carácter delimitador o los caracteres delimitadores, que serían la coma y el espacio, y me devuelve el texto antes. Entonces me devuelve la cadena 4 y 5. Fíjate que si evalúo con enter me devuelve efectivamente 4 y 5. Si yo tomo el valor de 3, pues lo que hace la función texto antes es lo mismo. Busca la tercera ocurrencia del delimitador, que sería la coma y el espacio, y me devuelve lo que se encuentre antes de ese texto. Entonces me devuelve 4, 5 y 6. Ahora bien, ¿cómo hago para devolver todo el conjunto de números excluyendo la suma? Yo le puedo decir, no leas de izquierda a derecha el valor del delimitador, que en este caso sería la coma y el espacio. Lee de derecha a izquierda. Si por default toma el valor de más 1 o bien el valor de más 2, el más se quita, o el valor de 1 por default, el valor de 2 por default o el valor de 3 por default en la instancia que yo le diga, si yo le pongo el símbolo de negativo, lo que está haciendo es venirse a leer la cadena de texto de derecha a izquierda y le digo encuentra la primera ocurrencia del delimitador, que sería la coma y el espacio, pero de derecha a izquierda. Entonces él viene y busca la coma y el espacio de derecha a izquierda, lo encuentra en esta primera ocurrencia y a partir de esta instancia devuelve todo el texto antes, el cual obviamente sería el valor de 4, 5, 6 y 7. Este resultado que me está devolviendo la función texto antes, yo voy a pasarlo dentro de la función llamada dividir texto, dentro del argumento llamado texto, para que él lo parta. ¿Sobre qué delimitador lo voy a partir o sobre qué delimitador voy a reconocer? Sobre la coma y un espacio. Luego vengo y cierro la función dividir texto e intento o luego imprimo el valor del nombre llamado dígitos. Y ahí tengo 4, 5, 6 y 7. De momento tenemos el concepto de Paolo Pozzoli. Luego vamos a utilizar el de Borra y Dobón mediante la función reduce. Fíjate que en todo el nombre llamado dígitos o en el nombre llamado dic se está conteniendo la función llamada dividir texto y texto antes. Ya tengo la matriz guardada dentro de un nombre. Lo que voy a hacer es utilizar a la función reduce para que en el initial value yo comience con algún tipo de carácter o algún tipo de valor numérico que recorra toda la matriz que me está generando dividir texto y texto antes y proceda con la suma que yo quiero hacer a través del operador de comparación que se encuentra al final de la cadena. ¿Qué hace la función reduce? La función reduce es una función de tipo iterativa, es una función iteradora, una función que recorre una matriz
¿Qué es recorrer una matriz? Que toma cada elemento de la matriz y hace un cálculo con el elemento y en el valor de un parámetro que se llama acumulador guarda cada uno de esos cálculos y al final de todo el recorrido de la matriz imprime el valor del acumulador. Eso hace la función reduce o eso es la función reduce, una función de iteración que itera o recorre una matriz haciendo un cálculo con cada uno de los elementos, guardándolos dentro de un parámetro llamado acumulador que se inicializa con cualquier valor y a lo último, en el último elemento, después de procesar toda la matriz o recorrer toda la matriz, imprime el valor del acumulador. Esta función reduce tiene tres argumentos. El primer argumento se llama initial value, que es el valor con el cual yo voy a inicializar la matriz. Yo por lo general siempre inicializo una matriz con un vacío o siempre inicializo la matriz con un valor de 0, que a lo último del cálculo le termino quitando para después hacer la operación. Sin embargo, lo que nos dice Borraidobon y en el comentario de Rick Rothstein es que si yo en el valor del initial value lo dejo vacío, entonces lo que hace la función reduce es tomar el primer elemento de la matriz en el cual pues viene cargado mediante los dígitos y lo coloca dentro del initial value. Si yo a la función reduce en el valor del primer argumento llamado initial value lo dejo vacío o no lo especifico, lo que hace la función reduce es tomar el primer elemento del array, lo saca del array y lo coloca dentro del valor del acumulador y la función reduce arrancaría con el segundo elemento la iteración para hacer el cálculo que se va a hacer dentro del lambda interno. El lambda interno de la función reduce me está pidiendo un parámetro llamado acumulador, que es donde va a venir a parar el valor inicial y se va a guardar dentro del acumulador con cada una de las iteraciones sucesivas en donde va a guardar el valor de ese cálculo. Y me está pidiendo un segundo argumento que va a recibir el valor de la matriz o el valor de cada elemento de la matriz que va a venir cargando dentro del segundo argumento de la función lambda. Posteriormente ya puedo hacer el cálculo con estos dos parámetros. Fíjate que el esquema que te voy a hacer aquí con mi selector. En este primer elemento que se llama initial value yo lo dejé vacío, entonces lo que hace la función reduce es tomar el primer elemento de la matriz y lo guarda dentro del initial value. Eso hace hasta este punto. Eso es digamos, el cambio que está haciendo Borraidobon y Rick Rothstein como aporte a la fórmula. Bien, ahora lo que está haciendo la función reduce de manera normal es tomar el valor del acumulador y viene y lo guarda dentro, o el valor del initial value, perdón, y lo guarda dentro del acumulador. Y seguidamente toma cada uno de los elementos que vengan contenidos dentro de la matriz de dígitos y los va iterando dentro del parámetro llamado valor. Y los va pasando dentro del cálculo, que es el tercer argumento de esta función lambda, para posteriormente hacer una operación con él. Entonces, dentro del cálculo de la función lambda, yo voy a emplear una función llamada cambiar, que es como la función switch en Visual Basic para aplicaciones, o select case también dentro de Visual Basic para aplicaciones, o switch en inglés, que es una función que me permite evaluar una expresión y de acuerdo a la expresión puedo ejecutar un cálculo. ¿Cuál va a ser el valor de la expresión que se corre en el primer argumento? El valor del operador, es decir, puede ser una suma, puede ser una resta, puede ser una multiplicación o bien una división. ¿Cómo hago para conocer el valor del operador? Utilizo a la función derecha para extraerme un carácter por la derecha del valor de la celda que esté evaluando, que en este caso sería B3. Yo le coloco el valor de un carácter para que me extraiga un carácter por la derecha y fíjate que la función derecha al evaluarla me devuelve el operador encerrado dentro de un par de comitas, me dice más. Sin embargo, la función derecha, si yo no le especifico el segundo argumento, que es el valor de 1 o la cantidad de caracteres que va a extraer por la derecha, la función derecha asume que solamente es un carácter, que es lo que yo necesito. Logro reducir un poquito más el tamaño de la fórmula, quitándole ese segundo argumento innecesario que me permite extraer un carácter por la derecha. Bien, ahora, con este valor calculado dentro de la expresión, yo le voy a decir en el segundo argumento, que para mí sería como el primero después de la expresión, ¿qué pasa si esto devuelve algo? ¿Qué pasa si la expresión devuelve algo? ¿Qué pasa si la expresión devuelve algo? Entonces aplique este resultado.
voy a darle una al enter y le digo, si eso trae cargado una operación o un operador de suma o un carácter de suma, yo quiero que tomes el valor del acumulador y hagas una suma con el valor iterado mediante el parámetro llamado valor. En el primer ciclo lo que voy a hacer es que voy a tomar el primer elemento, que es 4, que la función reduce saca mágicamente al no colocar el initial value como un valor válido, lo saca y lo carga dentro del acumulador como valor inicial. Y luego en el segundo argumento llamado valor toma el segundo valor de la matriz, que sería 5, que va a ser el primer valor iterable. Viene y lo suma, 4 más 5, 9, y ese cálculo lo guarda nuevamente en el valor del acumulador. Luego viene para el segundo ciclo, en donde tomamos el tercer valor. Recuerda, sacó el primero y lo puso en el initial value, el segundo y lo puso en el valor de la primera iteración, y ahora el tercero viene y lo pone en la segunda iteración de reduce, y toma el valor de 9 que tiene guardado el acumulador y le suma el valor de 6. Entrega un resultado y vuelve y lo guarda dentro del acumulador. Y en el tercer ciclo toma el cuarto elemento, que viene siendo 7, lo pasa dentro del parámetro llamado valor y lo acumula con el valor de esa suma, y cuando ya itere toda la matriz entrega el resultado. Recuerda que lo que está iterando reduce es toda la cadena sin el operador, porque la función dividir texto y texto antes están quitándole el último carácter, que sería el operador. Por tanto, si es una suma, sumo el valor del acumulador más el valor del parámetro llamado valor. Si en este caso es una resta, que envuelvo dentro de un par de comillas, entonces tomo el valor del acumulador y le resto el valor del valor, o es decir, el valor del parámetro llamado valor. Si es una multiplicación, fíjate, voy en el valor predeterminado 3, el valor que devuelve la expresión. Si es una multiplicación que tengo que envolver como una cadena de texto, tomo el valor del acumulador y lo multiplico por el valor del parámetro llamado valor. Y por último, si viene un carácter que sea una división, entonces quiero que dividas el valor del acumulador dividido entre el valor llamado o el parámetro llamado valor. Eso es todo lo que va a tener la función, en este caso cambiar. Fíjate, evalúa mediante la derecha una expresión y luego, dependiendo del valor de la expresión, si es una suma, da el resultado como una suma. Si es una resta, da el resultado como una resta. Si es una multiplicación, da el resultado como una multiplicación, y si es una división, da el valor como una división. Cierro la función derecha y luego cierro la función lambda y luego cierro la función reduce. ¿Qué me queda por cerrar? A la función let. Intento imprimir en el cálculo de la función let, que sería el segundo argumento, aquí en el cálculo, el valor de reduce solamente para B3. Imprimo con enter y entrego el valor de 22. ¿Cómo hago para iterar cada uno de los elementos? Tomo el valor de la función mapa, que itere completamente la matriz de los valores numéricos, en donde en su lambda interno cree un parámetro, por ejemplo, que se llame celda, y reemplace la celda B3 por el valor de la celda. Fíjate, tomo el valor de la celda en B3 y cambio aquí el valor de la celda en B3, y luego vengo y cierro a la función lambda de mapa y cierro la función mapa, evalúo con enter y también obtengo la misma respuesta que nos está entregando como resultado Excel BI a través del grupo de LinkedIn, y la respuesta que implementó Paolo Pozzoli, que sería la primera parte, y luego Bo Raidobon y Rick Rothstein con la función reduce, para generar este tipo de operaciones sucesivas que contengan un operador de agregación o un operador aritmético al final de la cadena. Un ejercicio que quiero que practiques dentro del canal: bájate la plantilla o ve al grupo de Excel BI. Bájate la plantilla, practica la fórmula, interiorízala, porque te va a permitir adquirir muchísima habilidad en el manejo con funciones y en el manejo de funciones iterativas dentro de Excel. Manejamos dos funciones iterativas, mapa y reduce. Mapa también es una función iterativa, recorre los elementos de una matriz y los va arrojando dentro del valor del parámetro de su lambda interno. Y la función reduce hace exactamente lo mismo, toma cada uno de los elementos y los arroja dentro del valor y carga con el valor inicial, el valor del acumulador, pero como no tenemos nada, la función reduce toma el primer elemento de la matriz y el segundo sería con el que arranca el recorrido.
Bastante interesante el concepto y por favor estúdialo mucho para que eleves tus habilidades con fórmulas, funciones obviamente dentro de Excel. Mi nombre es Andrés, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video y espero que te sea de mucha utilidad. Por favor, déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal con tu respuesta o bien en el grupo de LinkedIn. Hasta pronto, chao.